Saludos estudiantes de quinto grado de secundaria. Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy estaremos hablando sobre los enlaces químicos. Dentro de los temas que abordaremos en esta videoclase están el concepto de enlace químico y su interpretación, importancia de los enlaces químicos, estructura del átomo, la vamos a repasar ya que anteriormente la hemos visto. Hablaremos también de las moléculas, diferencias y relación entre átomos y moléculas. También hablaremos sobre la relación que existe entre los enlaces químicos y la medicina. Hablaremos de tipos de enlaces, como los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Y también abordaremos el tema de los ingredientes que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud para elaborar fórmulas desinfectantes para combatir el COVID-19. Y por último, finalizaremos con algunas actividades de evaluación. Antes de iniciar, es necesario que reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Sabes qué son los enlaces químicos y por qué son importantes? ¿Te has preguntado qué sería de nosotros si no existieran las diferentes sustancias que usamos diariamente? ¿Existen diferentes tipos de enlaces químicos o son todos iguales? Repasando la estructura del átomo, podemos decir que el átomo está compuesto por dos regiones principalmente. Está la región del núcleo, que la podemos ver aquí, donde están los protones y los neutrones, y está la región de la nube electrónica o también llamada orbitales electrónicos, que es todo lo que se encuentra rodeando el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo se concentran los protones y neutrones. En el caso de los protones, estos mantienen una carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones mantienen una carga neutra. Por otro lado, los electrones se desplazan y giran alrededor del núcleo del átomo en una nube electrónica y estos poseen una carga eléctrica negativa. Aquí tenemos otra imagen que nos representa la estructura del átomo. En esta imagen que tenemos por aquí podemos ver que el núcleo del átomo viene representado por este punto de color negro, en donde se ubican los protones y neutrones. Y toda esta zona azul, que está sombreada de color azul, es lo que le llamamos nube electrónica. Y es en esa zona, en esa región, en donde los electrones que poseen carga negativa giran alrededor del núcleo. En la otra imagen que tenemos a la derecha, podemos ver el núcleo del átomo, que está representado por esferas de color naranja y azul, que representan los protones y neutrones. Y de color gris tenemos alrededor del núcleo, podemos ver que tenemos los electrones que giran con carga negativa. Pero ¿de qué manera los átomos se unen mediante enlaces químicos? Bien, vamos a ver un concepto de qué es un enlace químico. Nos dice que un enlace químico es la unión o enlace que se establece entre dos átomos o entre grupos de átomos por medio de sus electrones de valencia. Estos electrones son llamados electrones de valencia porque se sitúan en el último nivel de energía, es decir, son los electrones que se encuentran más alejados del núcleo del átomo, por lo que son los responsables de hacer enlaces o uniones con otros átomos. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. En este proceso de unión, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, que es la capa más externa de un átomo, y es en ella en donde se encuentran esos electrones que harán enlace con los electrones de otro átomo, y estos electrones le llamamos electrones de valencia. Como podemos ver en esta imagen, si podemos notar, tenemos aquí un ejemplo, una representación del átomo del germanio. El germanio tiene en total 32 electrones que giran alrededor del núcleo. Pero de esos 32 electrones, solo 4 electrones
son llamados electrones de valencia, que son los electrones que se ubican en el último nivel de energía, es decir, en ese orbital, que es el orbital más externo, que se encuentra más alejado del núcleo. A ese orbital, a esa capa, se le llama capa de valencia, y los electrones que se encuentran girando en esa capa se les llaman electrones de valencia. Como podemos notar, son cuatro. Tenemos uno por aquí, dos, tres y cuatro. Esos son los electrones de valencia que en un enlace químico son los responsables de llevar a cabo dicho enlace. Voy a retroceder un momento también para que revisemos la siguiente imagen. Aquí podemos ver cómo se lleva a cabo, cómo se genera un enlace químico a través de esos electrones de valencia de dos átomos que se unen para de esta manera generar dicho enlace químico. La capa de valencia de los electrones es la capa que se encuentra más alejada del núcleo del átomo, como le había comentado anteriormente, y es en ella donde se encuentran girando los llamados electrones de valencia. La capa de valencia corresponde al último nivel del átomo. En el caso de la imagen que tenemos aquí, la imagen a continuación, el átomo solo tiene dos niveles, es decir, tenemos el primer nivel y tenemos el segundo nivel. Y el nivel más alejado del núcleo recibe el nombre de capa de valencia, ya que en este se encuentran los electrones de valencia, que en este caso son 7. Muy bien, aquí tenemos la representación de un átomo, tenemos el núcleo. Habíamos dicho que ese átomo tiene dos niveles, el primer nivel en donde hay dos electrones y el segundo nivel en donde hay 5 electrones. En total este átomo tiene 7 electrones, pero solo de esos 7, solo 5 se consideran electrones de valencia, que son los 5 electrones que se encuentran en el último nivel o la última capa de energía. Un ejemplo para identificar, que nos sirva para identificar los electrones de valencia y la capa de valencia, tenemos aquí la representación del átomo de nitrógeno. El núcleo lo tenemos por aquí, que se compone de protones y neutrones que vienen representados en esferas de color rojo y amarillo, y alrededor del núcleo tenemos los electrones que giran y se representan con esferas de color azul. Este átomo de nitrógeno tiene dos niveles. En total tiene 7 electrones, pero de los 7 electrones, 5 son electrones de valencia porque son los que se encuentran en la capa de valencia, que es la última capa. Otro ejemplo lo podemos hacer con el átomo del hierro. Tenemos el núcleo del átomo por aquí, representado con esferas de color rojo y amarillo, que corresponde a los protones y neutrones. Alrededor del núcleo tenemos los electrones, que son 26, pero de esos 26 electrones, solo 2 electrones son denominados electrones de valencia, porque se encuentran en la capa de valencia o la última capa de energía. Esos electrones serían este que tenemos aquí y este. Esos son los electrones de valencia de ese átomo del hierro. Los enlaces químicos permiten que los átomos se unan, constituyendo así moléculas y nuevas sustancias, como por ejemplo la molécula del agua, que se une gracias a el enlace o la unión entre un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Todos conocemos la importancia que tiene el agua para la vida. También podemos citar la molécula del cloruro de sodio, o también llamado sal común, que se lleva a cabo gracias a la unión de un átomo de sodio con un átomo de cloro. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es una molécula? Veamos un concepto de molécula. Nos dice que es una agrupación definida y ordenada de átomos, ya sea de un mismo elemento o de elementos distintos, y dichos átomos se encuentran unidos a través de enlaces químicos. Como pueden ver en esta representación de lo que es una molécula, para que tengan una mejor comprensión de lo que es una molécula, nos dice que es una agrupación definida y ordenada de átomos
Imaginemos que las esferas que tenemos aquí representan lo que son los átomos de elementos diferentes, ya que son esferas de diferentes colores. Entonces, esas esferas se unen, esos átomos se unen a través de enlaces químicos y forman así lo que son las moléculas. Otro concepto de molécula nos dice que de una forma más sencilla una molécula puede entenderse como un grupo de átomos unidos entre sí. Una molécula puede estar formada por átomos de un mismo elemento o también por átomos de elementos diferentes. Como pueden ver en la imagen aquí, se puede formar una molécula de dos átomos de un mismo elemento, como es el caso que pueden observar aquí. Si dos átomos de oxígeno se unen, forman una molécula de oxígeno, pero también una molécula puede estar formada por átomos de elementos diferentes, como es el caso del dióxido de carbono, que se forma gracias a un enlace entre un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, y también la molécula del agua, que se forma gracias al enlace entre un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Incluso nuestro ADN está formado de moléculas constituidas gracias a enlaces químicos entre diferentes elementos. Y no solo nuestro ADN, muchos otros compuestos y sustancias que son moléculas constituidas de átomos por medio de enlaces químicos y que forman parte de nuestro cuerpo o de alimentos que consumimos y productos que usamos, como por ejemplo el dióxido de carbono, se forma de una molécula de carbono con dos moléculas de oxígeno. El dióxido de carbono es un gas muy importante, ya que las plantas lo utilizan en el proceso de la fotosíntesis. También podemos señalar la molécula del agua, la molécula del metano, que se constituye de la unión o enlace entre un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. El metano es un combustible. También podemos citar otras moléculas que son de vital importancia, como la molécula de la glucosa, que se constituye a partir de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. También existen otras moléculas que son llamadas biomoléculas, son moléculas de gran importancia para la vida, como lo están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Muy bien, ahora, luego de haber analizado lo anterior, podemos establecer la diferencia entre lo que es un átomo y lo que es una molécula. Nos dice que un átomo es la porción más mínima e indivisible de un elemento químico. Es decir, un átomo es una unidad, lo más mínimo, la representación más mínima de un elemento químico en su estado puro, sin mezclarse con ninguna otra sustancia, sin mezclarse con ningún otro elemento. Por otro lado, una molécula es una agrupación o unión de dos o más átomos ordenados y unidos mediante una fuerza química a la cual llamamos enlace químico. Con esto podemos establecer claramente la diferencia entre un átomo y una molécula. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver claramente cómo se representa la diferencia entre un átomo y una molécula. Tenemos aquí diferentes átomos de un elemento químico determinado que al unirse a través de enlaces químicos forman lo que son las moléculas. En resumen, podemos decir que un átomo es la porción más mínima de materia o de un elemento químico, y este, al unirse o combinarse con átomos de otros elementos o de un mismo elemento, puede formar lo que conocemos como moléculas, que son agrupaciones de átomos ordenadas. Y las moléculas son las responsables
de dar lugar a diferentes sustancias que son de gran importancia para nosotros, que componen nuestro cuerpo y también forman parte de los alimentos que consumimos. Ahora veremos los tipos de enlaces químicos. Existen tres tipos de enlaces químicos y vamos a conocer cuáles son y cuáles son sus características. El primer enlace químico son los enlaces iónicos. También existen los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Vamos a estudiar, vamos a analizar cuáles son las características de cada uno de esos tres tipos de enlaces químicos. Comenzamos con los enlaces iónicos. La definición nos dice que este tipo de enlace se caracteriza principalmente porque en dicho enlace se combina un metal, es decir, un elemento metálico, con un elemento no metálico. En este enlace, el elemento que es metálico cede o regala al elemento no metálico uno de sus electrones de valencia. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen el caso del sodio y el cloro, que se van a unir mediante un enlace químico para formar el cloruro de sodio, o también lo que conocemos como sal común, que es el mismo tipo de sal que utilizamos en nuestros alimentos. Aquí en esta otra imagen podemos ver claramente cómo se representa este tipo de enlace, que es el enlace iónico, en donde un átomo de un elemento cede o regala uno de sus electrones a otro átomo de otro elemento, y de esta manera se lleva a cabo el enlace químico. En este tipo de enlace, los enlaces iónicos, el sodio, que es el elemento metálico, le cede al cloro un electrón de valencia y así se realiza el enlace químico. Aquí podemos ver otra representación de este tipo de enlace. Es decir, los enlaces iónicos se caracterizan principalmente porque se llevan a cabo a través de la unión de un elemento metálico con un no metálico, y en dicho enlace uno de los elementos, uno de los átomos, cede un electrón al otro átomo y de esta manera se lleva a cabo el enlace químico. Otro ejemplo de un enlace iónico podemos señalar es el de la unión entre el sodio con el flúor para formar la molécula de fluoruro sódico. Como podemos ver aquí, el sodio le cede uno de sus electrones de valencia al flúor y de esta manera se lleva a cabo el enlace químico. En este ejemplo, el sodio sería el elemento metálico, mientras que el flúor sería el elemento no metálico. Otro ejemplo de un enlace iónico que podemos señalar es la unión del potasio con el cloro para formar la molécula de cloruro de potasio. El potasio, que se representa de esta manera, con la letra K, y que es un metal, le cede un electrón al cloro y de esta manera se forma la molécula de cloruro de potasio. Ahora vamos a pasar con los enlaces covalentes. La definición nos dice que este tipo de enlaces se caracteriza porque se unen o enlazan dos o más elementos no metálicos. ¿Ok? Y en este tipo de enlace, ningún elemento le cede sus electrones al otro, a diferencia de los enlaces iónicos, sino que lo comparten. Por ejemplo, dos átomos de cloro, como vemos en la imagen aquí, pueden unirse formando una molécula de cloro y comparten los electrones entre sí. Lo pueden observar en esta imagen dinámica. La manera en que los dos átomos de cloro comparten cada uno sus electrones, es decir, no hay uno que le cede o le regala electrones a otro, sino que lo comparten, y de esta manera se lleva a cabo el enlace químico. Otro ejemplo de un enlace químico de tipo covalente podemos citar la molécula del agua, que se lleva a cabo a través de un enlace químico de tipo covalente, en donde el oxígeno se une con dos moléculas de hidrógeno a través de compartir sus electrones, no de cederlo, a diferencia de los enlaces iónicos.
Aquí vemos otra imagen por aquí que representa este tipo de enlace. Algunos ejemplos de enlaces covalentes. Podemos nombrar un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro que se enlazan o se unen para formar la molécula de cloruro de hidrógeno. Aquí podemos ver esta representación de este tipo de enlace covalente, donde el hidrógeno y el cloro comparten los electrones. Otro ejemplo que podemos citar es el caso del carbono, un átomo de carbono que se une o enlaza con 4 átomos de hidrógeno para formar lo que conocemos como la molécula del metano. Como pueden notar aquí, se comparten los electrones. No se ceden los electrones a diferencia de los enlaces iónicos. Y aquí tenemos otro ejemplo de moléculas que se llevan a cabo a través de enlaces covalentes. Tenemos la molécula del etano, la molécula del propano, que son muy similares a lo que habíamos visto anteriormente con la molécula del metano. El etano, el propano, que tiene 3 átomos de carbono que se unen o enlazan con 8 átomos de hidrógeno. Y por último tenemos aquí el butano. Las 3 son ejemplos de moléculas que se han formado a través de enlaces covalentes. ¿Por qué? Por la razón, primero, de que todos los elementos que componen dicha molécula son elementos no metálicos. Y además, en ese proceso de unión no no ceden los electrones, sino que lo comparten. Ahora vamos a pasar al último tipo de enlace químico, que son los enlaces metálicos. Nos dice la definición que este tipo de enlace químico se caracteriza por la unión o enlace entre átomos de un mismo elemento metálico. En este tipo de enlace, los electrones de los átomos metálicos se mueven libremente en una nube electrónica y son compartidos por los átomos. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas y sumamente compactas. Es decir, este tipo de enlace, a diferencia de los dos anteriores, se da entre átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, 2 átomos de hierro se pueden unir para formar un enlace metálico y en este caso no se ceden los electrones, sino que los electrones crean una especie de nube o zona electrónica en donde dichos electrones pueden fluir y circular con relativa libertad, y esto permite que puedan ser compartidos entre todos los átomos. Este enlace se forma por la unión de 2 átomos de un mismo elemento, que debemos recalcar que es un elemento metálico, y tiene lugar gracias a los electrones libres de esos átomos que se mueven y generan una nube electrónica que también conocemos como mar de electrones. Un ejemplo de algunos enlaces metálicos podemos citar los enlaces entre átomos del cobre, como pueden ver en la imagen. El cobre, los átomos de cobre se representan en esferas de color azul, y de color naranja y más pequeñas podemos identificar los electrones de esos átomos que giran libremente, se mueven libremente en esa zona denominada nube electrónica o mar de electrones, y son compartidos entre todos los átomos de ese elemento que es el cobre. Otro ejemplo podemos citar en la siguiente imagen un enlace entre los átomos de aluminio. Estamos hablando de un mismo elemento, pero diferentes átomos que se enlazan a través de esos electrones que giran y se mueven con relativa libertad entre los átomos de esos electrones, y de esta manera se lleva a cabo el enlace químico. Ya para resumir los tipos de enlaces químicos, podemos decir que existen 3 tipos de enlaces químicos: los iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. En el caso de los enlaces iónicos, se caracterizan porque
hay una transferencia de electrones. Es decir, hay un átomo de un elemento que le transfiere un electrón al átomo del otro elemento y de esta manera se lleva a cabo ese enlace químico. Otra característica de este tipo de enlace es que se lleva a cabo entre un elemento metálico, un metal, y un elemento no metálico. Sobre los enlaces covalentes podemos decir que una de sus características es que, a diferencia de los enlaces iónicos, no ceden electrones sino que lo comparten y se lleva a cabo mediante la unión de dos o más elementos no metálicos. Por otro lado, los enlaces metálicos se caracterizan porque hay una liberación de electrones. Es decir, los electrones de los átomos de ese elemento circulan libremente y son compartidos por todos los átomos. Otra característica de este tipo de enlace, que es el enlace metálico, es que ocurre entre átomos de un mismo elemento metálico. En la imagen que pueden observar aquí a la derecha, pueden observar la representación gráfica de cada uno de esos tipos de enlace. Tenemos la primera imagen que representa lo que son los enlaces iónicos, en donde un átomo cede uno de sus electrones para llevar a cabo el enlace. La segunda imagen podemos ver que es característica de los enlaces covalentes, en donde los átomos se unen a través del proceso de compartir electrones. Y por último, podemos ver la imagen que representa los enlaces metálicos, en donde los electrones giran, se mueven, circulan libremente entre los átomos, lo que permite que se lleve a cabo este tipo de enlace. Ahora bien, vamos a analizar los ingredientes que ha sugerido la OMS para ser usados en la elaboración de una fórmula desinfectante para combatir el COVID-19. Nos dice que la OMS nos ha sugerido el uso de algunas sustancias que son de fácil acceso, ya que podemos encontrarla en una farmacia y son de bajo costo, para que sean usadas como ingredientes en la elaboración de una fórmula desinfectante que nos permita combatir y mitigar el COVID-19. Recordemos que estas sustancias están constituidas a partir de moléculas que han sido formadas mediante enlaces químicos. No podemos olvidar eso. Cualquier sustancia que conocemos está formada a partir de moléculas que ha sido constituida gracias a enlaces químicos. A continuación vamos a conocer más sobre las moléculas de esas sustancias sugeridas por la OMS para combatir el COVID-19. Según nuestro cuadernillo de trabajo, en la página 114, los ingredientes o sustancias para elaborar una fórmula desinfectante contra el COVID-19 son los siguientes. Tenemos el alcohol isopropílico al 70%, tenemos el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, al 3%, tenemos la glicerina y por último tenemos el agua destilada o agua potable hervida. Si se dan cuenta en la tabla, cada uno de esos ingredientes tiene al lado su fórmula química y podemos observar de qué o de cuáles elementos están constituidos esas moléculas de esos ingredientes. Por ejemplo, el alcohol isopropílico, la molécula del alcohol isopropílico se constituye de 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y el oxígeno, como no tiene ningún número marcado, sería un átomo de oxígeno. Vamos a ver uno por uno estos elementos, estos ingredientes. Muy bien. Comenzamos con el primer ingrediente, que es el alcohol isopropílico al 70%. Y como les decía anteriormente, tenemos aquí la fórmula química de dicha sustancia. C3H8, oxígeno. Entonces, esa fórmula química esa molécula la podemos representar de manera gráfica de la siguiente manera.
nos dice que tiene 3 átomos de carbono, que lo podemos ver aquí, 3 átomos de carbono, que se unen a 8 átomos de hidrógeno. Podemos verlo aquí, 3 aquí arriba, 3 aquí debajo son 6, 7 y 8 átomos de hidrógeno. Y por último, un átomo de oxígeno que lo podemos identificar aquí. Debajo tenemos otra imagen de la misma molécula, pero representado en otro modelo de barras y esferas. Tenemos aquí los 3 átomos de carbono que están representados por las esferas de color negro. Tenemos también los 8 átomos de hidrógeno representados en las esferas de color blanco o gris claro. Y por último, el átomo de oxígeno que viene representado con la esfera de color rojo. Vamos a ver el segundo ingrediente, que es el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, al 3%. Nos dice la fórmula que se compone dicha molécula de 2 átomos de hidrógeno, lo tenemos por aquí, y 2 átomos de oxígeno. Debajo, otro modelo lo representa de la siguiente manera: 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El siguiente ingrediente es la glicerina, que se compone de 3 átomos de carbono. En la imagen de arriba lo podemos ver aquí, los 3 átomos de carbono, representado con esferas de color negro. 8 átomos de hidrógeno, lo podemos ver con las esferas de color azul. Y 3 átomos de oxígeno que se representan con las esferas de color rojo. Debajo, otro modelo representa la misma molécula: 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. El siguiente y último ingrediente es el agua destilada o agua potable hervida. Todos conocemos la molécula del agua y cómo se constituye. Nos dice que la esfera roja representa el oxígeno, que se une a 2 átomos de hidrógeno. Como podemos identificar, todos son elementos, sustancias, ingredientes que son de fácil acceso y la gran mayoría son conocidas, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que con esos elementos, con esas sustancias, elaboremos una solución desinfectante que pueda servir para combatir el COVID-19. Otra cosa que debo recalcar es que si observamos la fórmula de cada ingrediente, la fórmula química de cada ingrediente, podemos identificar a través de qué enlace se ha formado esa molécula. En el caso del alcohol isopropílico, podemos ver que todos los elementos son elementos no metálicos. Entonces, la definición de enlace covalente nos dice que se caracteriza porque se forma a través de elementos, es decir, los elementos involucrados en ese enlace son elementos no metálicos. Por lo tanto, podemos deducir que esta molécula está constituida a través de un enlace de tipo covalente, al igual que las demás, al igual que las demás moléculas de los demás ingredientes. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Yo espero que todo lo que hemos visto nos sirva para comprender un poco mejor la importancia que tienen los enlaces químicos. Los enlaces químicos son importantes porque permiten que los átomos se agrupen en moléculas y que las moléculas se agrupen entre sí, lo que da lugar a que se formen sustancias puras y compuestas. Los enlaces químicos sirven para formar moléculas, cristales, metales y gases diatómicos. Todas estas sustancias forman parte del ambiente físico que nos rodea. Gracias a los enlaces químicos existe la vida, ya que por vía de ellos se forman las llamadas biomoléculas, que son moléculas indispensables para la vida.
forman parte de nuestro organismo y también de los alimentos que consumimos. Algunas de esas biomoléculas ya la mencionamos antes, como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Gracias a los enlaces químicos, hoy en día tenemos a nuestro alcance medicamentos y vacunas que nos permiten combatir las enfermedades. Estas sustancias han sido creadas en un laboratorio gracias al conocimiento que hoy en día tenemos sobre los enlaces químicos. Los enlaces químicos nos permiten formar diferentes estructuras y medicinas que se utilizan en esta ciencia. Su importancia recae en el conocer cómo están constituidas los diferentes compuestos y elementos que forman al ser humano, ya sea para ayudarlo a mejorar en una situación o para lograr comprender su proceso de desarrollo. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ya para finalizar, ahora te toca a ti realizar las actividades de evaluación y comprobar qué tanto has aprendido en esta videoclase. Vas a realizar en tu cuaderno las siguientes actividades. Esta actividad corresponde a la actividad número 12. El ejercicio número 1 de esta actividad te pide que completes el siguiente esquema sobre la estructura básica del átomo según lo que ya has trabajado. En este esquema que vas a completar dice, los átomos son, aquí vas a colocar un concepto de átomos y dice, luego, se componen de, sabemos que se componen de protones, le coloqué protón aquí para que se vayan guiando como pista, pero aquí deben colocar las otras dos partículas subatómicas que componen la estructura del átomo. De cada una de esas partículas tienen que decir cuál es su carga, si es positiva, negativa o neutra. En el caso de este aquí, coloqué negativa, por lo tanto deben tener cuidado al momento de colocar aquí la partícula correspondiente, que debe ser la que tenga carga negativa. Aquí debajo van a continuar colocando el tipo de carga que lleva cada partícula de acuerdo a la que coloquen aquí de arriba. Repito, primero van a colocar aquí un concepto de átomo, luego van a completar los demás recuadros que están en blanco. Dice que los átomos se componen de protones y hay otras dos partículas que deben colocar aquí. Y aquí debajo deben colocar la carga eléctrica que tiene cada partícula. El ejercicio número 2 de la actividad 12 nos pide que respondamos una V si consideramos que el enunciado es verdadero y F si consideramos que el enunciado es falso y debemos justificar los enunciados que consideremos falsos. Tenemos 6 enunciados que debemos responder. El ejercicio número 3 de la actividad 12 nos pide que completemos los espacios en blanco. De igual manera tenemos 6 enunciados aquí que debemos completar el espacio, ya sea con una frase, con una palabra, completarlo. El ejercicio número 4 nos pide responder dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo podrías explicar brevemente y con tus propias palabras, muy importante, la diferencia entre un átomo y una molécula? Y la número 2 dice que expliquemos de qué manera nos podrían ayudar los enlaces químicos en la eliminación y mitigación de enfermedades como el COVID. Por último tenemos el ejercicio número 5 de la actividad 12, que nos dice de los siguientes compuestos químicos, diga si se han formado mediante un enlace iónico, mediante un enlace covalente o mediante un enlace metálico. He colocado aquí diferentes sustancias o compuestos químicos con su respectiva fórmula química al lado. Ustedes deben observar la fórmula, ver cuáles elementos químicos componen la molécula de esa sustancia y determinar si dicha molécula ha sido constituida a través de un enlace iónico o a través de un enlace covalente o a través de un enlace metálico.
Le voy a poner el ejemplo del agua. Puedo observar aquí que el agua se constituye de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, puedo deducir ambos elementos son no metálicos. Por lo tanto, puedo deducir que la molécula del agua ha sido constituida a través de un enlace covalente, porque la definición anterior me dice que los enlaces covalentes se llevan a cabo entre elementos no metálicos. Por lo tanto, coloco en la raya enlace covalente o simplemente covalente. Bien, eso es lo que deben hacer, lo deben hacer en su cuaderno. Espero que les haya gustado esta clase. Espero que les saquen mucho provecho y que puedan comprender la importancia que tienen los enlaces químicos en muchas áreas de la vida.